Amigos, un saludo muy especial, Albeiro Patiño Wiles, de Salambo Editorial. Hoy quiero hablarles acerca de lo que significa ser escritor. ¿Y por qué quisiera hablar de lo que significa ser escritor? Pues porque me lo han preguntado. Algunas personas me han dicho, no sé si con el ánimo de culturizarse o quizás con el ánimo de conocer la opinión de alguien que gusta mucho de la literatura, o tal vez con el ánimo de corcharme. Lo cierto es que pues cualquiera podría tener su propia opinión acerca de lo que es ser escritor, y claro, yo tengo la mía. La verdad es que si le preguntan a cualquier persona desentendida, podría decir que un escritor es aquella persona que se dedica de una manera muy profesional a escribir libros, ya se trate de obras de ficción o de obras de no ficción. Yo tengo una definición un poquito más simple y de pronto mucho más generalizada. Yo digo que, que un escritor es alguien que escribe. Ahora, hay quienes escriben de una forma muy dedicada, muy consagrada, y hay personas que escriben de pronto con cierta pasión que no les implica una permanente dedicación al tema, pero que producen sus textos que pues muchos podrán considerar buenos, quizás algunos consideren no tanto y algunos incluso consideren hasta no buenos. Disculpas ahí por la interrupción. Lo cierto es que cuando una persona escribe una obra, ya se trate de cualquier individuo completamente desconocido o se trate del más famoso Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, va a tener sus seguidores, sus adeptos, sus personas que los respetan y los defienden con todo. Pero también hay personas que no son tan famosos, no son tan reconocidos y sin embargo sí tienen seguidores, personas que gustan de lo que escriben, que los defienden y que los siguen también. Entonces yo creo que a veces definir lo que es un escritor con base en lo que tradicionalmente, digámoslo así, las editoriales han defendido, que es un escritor con el ánimo de posicionar a ciertas personas y a ciertos libros con el fin de vender, podría ser un poco sesgado, ¿cierto? Y incluso discriminatorio, porque cuando tratamos como de decir que los escritores son aquellas personas ya muy reconocidas, muy profesionales, que escriben y todo lo que escriben lo venden por grandes volúmenes, estamos como en cierta forma desconociendo que hay mucha gente que también escribe, que quizás no son tan reconocidos, pero que escriben bien, que por una u otra razón no han tenido el mismo acceso que han tenido los primeros a las editoriales y que por la misma razón pues no han logrado acercarse a tener sus libros expuestos en las mesas de novedades de las librerías. Pero finalmente un escritor es alguien que escribe. Yo no quiero hacer spoiler, aunque si alguno cree que sí, pues está bien, todos tenemos derecho. Pero yo escribí este libro hace ya un tiempo, se llama La forja de un escritor, y es un libro en el cual yo trato de acercarme a ese ejercicio de reflexionar acerca de lo que es ser escritor. Y ciertamente encuentro que el escritor, al menos si lo miramos desde ese punto de vista de la persona que conscientemente quiere producir y quiere llegar a un punto, digamos, de calidad importante, donde no solo él mismo esté enamorado de lo que escribe, sino quizás muchas otras personas, independiente de que sean 100, 1000 o millones, pues esa persona tendrá que dedicarse esencialmente a dos actividades, y es con respecto a esas dos actividades que yo hago mi ejercicio en este texto. Esas dos actividades son una la lectura y la otra la escritura. ¿Por qué las dos actividades son la lectura y la escritura? Primero porque nunca he conocido y creeré por siempre que no hay la menor posibilidad de que quien no se dedique con bastante esfuerzo a la lectura no llegará nunca a ser un buen escritor. Y esto tiene pues su sustentación.
La escritura, por ejemplo, implica tener un gran conocimiento de aspectos como la ortotipografía, es decir, conocer la ortografía, la gramática, conocer el estilo con el que se debe escribir un texto determinado y conocer otros aspectos relacionados con lo que es la teoría literaria, sin la cual pues seguramente que esta persona puede que intuitivamente pueda escribir algún texto, pero difícilmente, diría yo, logrará que ese texto se acerque a un mínimo de calidad. Entonces, necesariamente la lectura es uno de los aspectos más importantes que debe realizar una persona que se considere y que quiera ser escritor. Pero por el otro lado, pues, y creo que esto se cae de su propio peso, quien crea que es escritor o que quiera ser escritor tiene que escribir y tiene que escribir mucho, porque realmente pues ¿cómo vamos a decir que una persona que ni siquiera le gusta jugar al fútbol, sea bien o mal, es un futbolista? Pues no lo es, ¿cierto? Puede que le guste el fútbol, puede que sea capaz de hablar de fútbol y puede que hasta lo haga bien desde el punto de vista de la crítica, pero seguramente que futbolista no es, porque cuando uno se acerca a cualquier campo que sea, pues necesita conocer una cantidad de técnicas, de tácticas, de estrategias que le son propias a la rama a la que nos estemos dedicando. Si no las conoce, si no las domina, es muy difícil que se mueva en ese territorio como pez en el agua. Y yo creo que es a lo que tendría que aspirar cualquier persona que quiera dedicarse a lo que sea. Me estoy yendo por las ramas, devolvámonos al tema propiamente de la literatura y de lo que tiene que ver con el escritor. El escritor tiene que leer mucho porque es de ahí de donde va a lograr una cantidad de recursos que luego va a utilizar cuando escriba. Pero si es escritor, si se dice escritor, si quiere ser escritor, tiene que escribir. Y escribir le va a permitir hacer uso de todos aquellos recursos que bien ha aprendido por la práctica, ¿de qué? De la escritura misma, pero también porque los ha apropiado del ejercicio de la lectura. Y ese ejercicio de la lectura es finalmente el que madura, el que coge una piedra cualquiera y a punta de cincel y martillo saca todo lo que sobre hasta que encuentra el escritor que hay dentro. Entonces, no dejen de pensar en que estas son, digamos, las dos variables de la ecuación que al otro lado del igual tienen al escritor: la lectura más la escritura, la lectura más la escritura. Quien quiera ser escritor tiene que leer mucho y tiene que escribir demasiado. Creo que por hoy entonces está bien el ejercicio para que se lo lleven como una reflexión y trabajen bastante alrededor de estos dos aspectos: leer, escribir, y seguramente que algún día lo que escribamos pues sea cada vez mejor y muy reconocido por muchas personas. Nos vemos en un próximo espacio para que sigamos discutiendo alrededor de los temas de la literatura y lo que es el escritor y lo que son los libros. Chao, chao.